Un segundo, ya. Ya, listo. Gracias, Kenia. Muy amable. Bueno, empezamos, compañeras, compañeros. Buenos días. Hoy tengo que, por alguna actividad académica adicional, concluir a las 12 el tema. Tenemos tiempo suficiente porque vamos a ver, desde luego, con detalle el Acuerdo 7-2020 y concluir las ideas introductorias respecto de este tema interesantísimo y de mucha actualidad que es el Estado constitucional, la democracia, los derechos y la justicia digital, ¿no? Entonces, ayer concluiremos a las 12 en punto, entonces por eso voy a empezar ahora un poquito ya a tiempo. Vamos a dejar que se vayan uniendo más los compañeros. Pues un poco recapitulando las ideas de ayer, ¿no? Que creo que era un tema muy actual, que todos los tenemos muy en la cabeza, ¿no? Muy presente. Este tema de la cultura del Internet, ¿no? Este tema de las fake news, este tema de la desinformación. Recientemente tuvimos una magnífica participación ahí en la Escuela Judicial con 3 periodistas muy importantes de nuestro país, de diversos medios impresos, particularmente de comunicación, perdón, de cobertura nacional. Y bueno, ellos llamaban la atención justamente de este tema y ellos lo han sufrido como reporteros de medios de comunicación tradicionales, aunque naturalmente hoy en día tienen sus expresiones o sus medios digitales de comunicación, porque como ustedes saben, hoy en día, insisto, las noticias, los medios, todos han tenido que transformar sus formatos. Ya los viejos formatos impresos prácticamente no se utilizan, la gente consume la información en el Internet, y hablaban de esos problemas, ¿no? De la desinformación, de la posverdad y de estos terribles, de estas grandes ventajas que tienen las tecnologías de la información y la comunicación, pero al mismo tiempo los grandes riesgos y los grandes problemas que ya advertíamos el día de ayer. Tratábamos de explicar y de conceptualizar cómo esta problemática se traslada al tema de la calidad democrática, ¿no? A nuestro Estado constitucional de derecho. Y pues uno de los problemas que planteábamos y dejábamos un poco en la imaginaria o en la pregunta, en la idea, es si, por ejemplo, se requiere una participación decisiva del Estado en torno a la regulación del Internet, ¿no? Creo que ahí las posiciones han sido muy debatidas y existen división, desde luego, de opiniones. Hay mucha gente que no cree en la regulación del Estado porque tiende a ser represiva de la libertad de expresión, y creo que hoy en día en nuestras sociedades democráticas es parte de lo que más se defiende, ¿no? Creo que uno de los elementos que más ha ayudado a construir ciudadanía y ha ayudado a construir la fortaleza de los estados modernos es precisamente el tema de la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de prensa. Sin embargo, no puede ser ajeno a nosotros el tema y la realidad auténticamente respecto de que no hay duda de que a través de de estas tecnologías, de estas plataformas, se ha alentado la desinformación y se han realizado actos de injerencia real y específica en diversos procesos electorales del mundo, en sociedades y en democracias tan fuertes como por ejemplo la de Estados Unidos, ¿no? Para nadie es un secreto que en la elección de 2016 hubo una participación muy importante de hackers del gobierno ruso para influir en la formación de la voluntad del electorado estadounidense. Y desde luego eso no es de recibo, eso no es uno de los ideales, no es una de las consecuencias con las cuales la democracia quiere convivir. Al contrario, ese tipo de prácticas se deben de combatir y se deben de eliminar, pero insisto, este entorno digital genera estas paradojas espantosas, ¿no? Una aparente libertad absoluta y por otras partes una tremenda segmentación, una tremenda manipulación de los algoritmos de la información respecto de nuestros gustos. Acuérdense todos ustedes cuando le pican a cualquier sitio de internet, enseguida le vas a decir lo de las famosas cookies, ¿no? Que son estos rastros digitales que dan nuestra estancia en esos sitios digitales para poder posteriormente rastrear e identificar nuestras prioridades. Muchas de esas galletitas o cookies que se llaman
son inofensivas en diversos medios, en diversos páginas de Internet, pero muchas de ellas son brutalmente invasivas y prácticamente usurpadoras de nuestra identidad y de nuestros gustos y de nuestra personalidad. Entonces, insisto, eso ha tenido naturalmente una incidencia práctica en el tema de la democracia. Recuerden ustedes que nuestro actual presidente, justo cuando recién fue electo, ya era presidente electo, él decía que él le agradecía mucho a las benditas redes sociales el tema de la fortaleza de su candidatura. Y uno, hablo personalmente, yo no me hubiera esperado, por ejemplo, que las redes sociales hubieran sido una plataforma de impulso tan fuerte a su candidatura. Yo pensaba que existían diversos elementos en su candidatura y en su personalidad política que podían ser identificados como producto de este tema. Yo creo que lo son, pero no hay duda de que él tenía un diagnóstico de que las redes sociales fueron determinantes en este sentido, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que está muy bien, o sea, creo que es positivo, creo que es un tema insisto, de estas ventajas. Las redes sociales jugaron un favor importantísimo en una candidatura y si ya se hace de manera libre, espontánea, informada, pues así es la cuestión, ¿no? O sea, está bien, de eso se trata. Entonces el Internet y las redes generaron una virtuosa orientación del electorado hacia un candidato de la República. El problema es cuando se hace el mal uso de eso, ¿no? Cuando no se hace espontáneo, cuando se hace planeado, ya lo platicábamos ayer, entonces sí puede haber tergiversaciones y deformaciones de la democracia que pueden, pues, ponernos en puntos en donde creíamos que ya habíamos superado, ¿no? Por ejemplo, en regímenes autoritarios o de partido hegemónico, en fin, de los que precisamente sociedades como la mexicana venimos saliendo y transitando. Entonces, compañeras, compañeros, el asunto es de que esta comunicación digital, desde luego, es un aliado natural, así lo vemos en primera instancia, de la democratización de la información y también se convierte en un reto. Ese es un problema que ayer dejé un poco en el aire y es un poco también un reto de la justicia electoral. ¿Qué ocurre? Que no tenemos perfectamente claro, porque ya lo veíamos ayer, no existen auténticamente estudios precisos sobre qué tanto hay una implicación directa entre el Internet y los efectos de la democracia, pero sí hay retos importantes para la justicia, por ejemplo, y la justicia electoral. Me refiero específicamente a la justicia electoral, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les platicaba yo ayer y como ya saben ustedes, hoy en día las campañas electorales se generan particularmente en estas redes y las campañas electorales además tienen un costo específico en ese sentido y es muy difícil a veces identificar hoy en día para la justicia, para los denunciantes, para los actores políticos, lo que es una campaña perfectamente definida, delineada y pagada como estrategia, o cuando son auténticos manejos virtuosos, inteligentes de las famosas redes sociales. Entonces, ese es un reto. ¿Por qué? Porque es un reto porque tenemos que identificar qué se cobra y qué no se cobra, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se entiende como ingreso, qué se entiende como gasto de campaña o qué no se entiende como gasto de campaña? ¿Qué se va a contabilizar o qué no se va a contabilizar? ¿Quién lo pagó? ¿De dónde vino el dinero? Etcétera, etcétera. Máxime que, además, lo hemos visto en la experiencia mexicana, todas las sedes corporativas de las grandes plataformas se encuentran en países distintos a México. Entonces es muy complicado realmente establecer la comunicación o vincularlos a ellos. Ya se tienen claramente los pasos, la manera de hacerlo. Por ejemplo, Facebook, su sede social está en Irlanda del Sur. Pues me imagino que por cuestiones fiscales, no lo sé a ciencia cierta, pero a partir de esa sede, ¿no? Y tienen diversas delegaciones en todos los países, pero son ellos los que concentran, por ejemplo, la contabilidad de la empresa, etcétera, etcétera. Y no hay a veces no hay una manera específica ni cierta de recabar los datos de estas empresas que, como ustedes saben,
gran parte de los ingresos que tienen son a través de los ingresos publicitarios o pagados. Entonces, ese es un reto de la justicia. Otro reto de la justicia también es verificar justamente cuando se trata de auténtica desinformación o una información dolosa, aunque sea una información cierta, pero que se está utilizando de forma dolosa, por ejemplo, para calumniar a un sujeto, que como ustedes saben, por ejemplo, en nuestro país, la propaganda que calumnia a una persona está prohibida. Bueno, pues esas calumnias normalmente se hacen a través de historias narrativas que se generan en redes sociales. Y en estas redes sociales, cuando se denuncian este tipo de campañas, etcétera, etcétera, es muy difícil identificar la cuenta o el titular de la cuenta de la que salió esta campaña. ¿Por qué? Porque si bien estas redes facilitan y pueden ser plataformas de expeditas de transmisión de ideas, pero también es muy fácil también ocultar la identidad de quien está emitiendo los mensajes, porque también es una red que no sé si desafortunada o afortunadamente, también permite el anonimato. Entonces, esta información que aparentemente puede ser pública, ¿no? Que se inserta en un debate pública, pues a veces también tiene un velo de sospecha o de un velo de, de, de incertidumbre respecto de quién es, de dónde vienen las posibles campañas de información, de desinformación, de propaganda indebida, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hemos expuesto de manera amplia cuáles son estos temas. Ustedes saben que la justicia constitucional electoral es una justicia que está pues comprometida y está diseñada y está obligada por el artículo primero constitucional a generar progresividad en sus interpretaciones, garantizar de la manera más amplia a las personas el ejercicio de sus derechos humanos. Y como les decía yo el día de ayer, creo que en el ámbito político, estas determinaciones de la Sala Superior y de la Suprema Corte de Justicia respecto de que en materia política el debate público debe de hacerse o se puede tolerar de manera mucho más intensa que el debate que se da en un contexto de índole privado. Entonces, es donde, insisto, la justicia tiene que tomar a veces un papel muy importante en la determinación sobre si al final del camino las campañas de desinformación o de posverdad que se implementan en una campaña o en uno u otro sentido en términos electorales son ilegítimas o no lo son, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido hay mucho por avanzar. Estamos en ciernes en este tipo para empezar, porque no existe, insisto, una regulación de estos medios de plataforma, entonces entramos en el contexto de la libertad de expresión, ¿no? Y este concepto, pues como ustedes saben, es brutalmente amplio. Y cerrando la idea un poco respecto de lo que les decía yo del debate sobre si qué tipo de regulación se puede o se debe admitir en estos sentidos, para llegar a una conclusión es muy complicado por el carácter multinacional o internacional de estas plataformas, ¿no? Entonces, todavía incluso lo que se pueda prever en un país, pues sí, desde luego que puede haber posibilidades tecnológicas o técnicas de poderlo cumplir, pero creo que también hay muchas posibilidades de darle la vuelta o de generar pues alternativas que, como siempre, insisto, van corriendo al margen y de manera más veloz a las previsiones legales, y en consecuencia que justamente la regulación sea un pretexto o una trampa para poder hacer fraude a la misma. Entonces, es un poco la problemática que generamos en cuanto a este tema del Estado de Derecho, de la democracia y de los derechos, ¿no? Sin embargo, y yo creo que lo que nos debemos de quedar es en este tema. Este modelo puede ser auténticamente una gran fuente, un gran vehículo para generar un nuevo sistema democrático de tipo participativo, ¿no? Donde este ciberespacio, este entorno virtual,
constituye un medio ambiente propicio para la creación de nuevas redes sociopolíticas virtuales que generen en un corto plazo un nuevo modelo de democracia participativa. Como ustedes saben, ahora hay varios modelos de democracia participativa, particularmente en ciudades como la Ciudad de México, donde el tema del presupuesto participativo es auténticamente una realidad. Los índices de participación quizá no son los más ideales a los que se pudiera aspirar, pero creo, por ejemplo, que en ese tipo de procedimientos, a pesar de que ya se ha establecido como una herramienta para algún tipo de situaciones, el voto electrónico ahí, el voto por internet puede ser una herramienta muy poderosa que pueda servir como modelo para poder establecer posteriormente nuevos sistemas de votación electrónica, perdón, en nuestras elecciones constitucionales. Desde luego, partiendo de estudios y de planteamientos paulatinos, progresivos, que permitan identificar que en efecto los procedimientos que se están empleando son los adecuados y que están, perdónenme, libres de cualquier tipo de injerencia indebida o de malversación. Entonces, aquí me quiero referir otra vez a lo que les comentaba yo ayer. Recuerden ustedes que platicábamos que ya hoy en día es auténticamente una idea pues prácticamente preestablecida ya por parte de algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Ya está prevista como artículo transitorio en el plan B de la reforma electoral, que como ustedes saben es un plan que se estableció para efectos de reducir los costos, el aparato burocrático de la democracia, y este artículo transitorio genera la implementación o el establecimiento por parte, perdón, del Congreso de la Unión de una comisión de estudios integrada por integrantes del propio INE y del CONACYT. Habría que ver de qué manera ahora con las reformas que se han generado a esta institución, pero bueno, se supone que es una comisión técnica que en el plazo de 5 años deberá presentar los estudios correspondientes para proponer un sistema de votación electrónica que permita paulatinamente, respetando los principios constitucionales de las elecciones y los derechos de todos los ciudadanos al sufragio, permita, insisto, el generar un sistema alternativo a este sistema tradicional de votación que conocemos y que se lleva a cabo ordinariamente en nuestro país. Entonces, ya veremos si al final del camino el tema se cae. Yo creo que la idea ya está establecida y es cuestión justamente de si lo que se quiere es lograr un avance en ese sentido, que yo no lo veo mal, lo platicábamos. Países como India y Brasil, con unos padrones electorales mucho más grandes que el nuestro, han logrado efectivamente identificar, implementar modelos de urna electrónica muy exitosos que generan presupuestos muy adecuados para la cantidad de aparatos que se requieren, su mantenimiento y su eficacia en su funcionamiento. Sin embargo, yo siempre he dicho que eso puede funcionar y puede no funcionar, porque desde luego que si hoy en día de lo que se trata es de desconocer cualquier resultado, no importa la vía por el cual este se obtenga, sea por vía tradicional o sea por vía electrónica. Es más, creo que sería muy sencillo también atacar las deficiencias del voto electrónico, lo comentábamos ayer, y entonces el hecho de que esto se establezca o no tampoco necesariamente por sí mismo va a ser la panacea para resolver las problemáticas exactamente de la desconfianza en nuestros procesos electorales. Va a ser, yo creo que un fantasma con el que vamos a tener que seguir luchando mucho tiempo, pero como dicen algunos, ¿no? La confianza se construye paso a paso y se destruye en un solo golpe. Entonces, es cuestión de ir siguiendo construyendo democracia, y eso yo creo que pues se va a ir obteniendo a partir de el convencimiento de todos los partidos políticos de que
una auténtica consolidación del sistema democrático es a través de el respeto o la aceptación de la derrota, la aceptación de las reglas, sin cortapisas, y bueno, pues irnos eliminando ese fantasma permanente que tenemos de que los procesos electorales son pervertidos por las autoridades, por los partidos, por los ciudadanos, por los grupos de poder, etcétera, etcétera. Alguien me puede decir, oiga, ¿y qué no es cierto eso? Hombre, claro que hay injerencias y claro que hay cuestiones disruptivas en los sistemas democráticos, no de México, sino del mundo, pero creo que muchos sistemas han basado su confianza justamente en el acuerdo previo de todos de las reglas que se han dado. Ahora bien, es cierto que existen cada vez más países que históricamente fueron democráticos y que han tenido democracias a prueba y consolidadas, que han dudado de los resultados electorales producidos en su propio sistema electoral. Entonces, yo creo que son situaciones de coyuntura política y yo creo que son reflejo también de la estabilidad social y política que exista en el seno de cada sociedad. Hoy en día, insisto, cada país tiene su propia problemática y bueno, pues tiene que transitar con ella hacia mejores formas o hacia peores formas. Yo siempre creo que las reformas, insisto, todas las adecuaciones que se hagan a cualquier sistema deben de ser orientadas, por lo menos perfectamente identificadas a su perfeccionamiento o mejoramiento y no, en principio, ser evidentemente regresivas, ¿no? Pero, insisto, eso lo veremos con el paso del tiempo. Entonces, compañeros, aquí el asunto es que este sistema de participación democrática, pública, a través de estas tecnologías de la información, ya lo platicábamos ayer también, generan sistemas de gobernanza muy, muy, muy prácticos, muy eficaces, de verdad, muy eficaces. Hoy en día, por decirles algo, ya, bueno, ya lo platicamos ayer también, o sea, hoy en día ya hacer gestiones, hacer trámites requieren cada vez menos de la presencialidad, de los documentos físicos. Se genera justamente esta promoción y defensa de los derechos a través de la idea del e-government o del gobierno del yo, o del I-government, perdón, donde uno mismo es el propio gestor de sus derechos, de sus documentos, de sus responsabilidades, en fin. Entonces, esto, insisto, genera una participación ciudadana tanto en políticas públicas como en acciones de gobierno. La cultura, creo, cada vez más importante de protección de los derechos fundamentales y, desde luego, de la democracia electiva y participativa también, en estos esquemas modernos de gobierno. Ya veíamos este tema, ¿no? Los posibles riesgos, mejor ahorita me voy a concentrar en el acuerdo 7 del 2020, en donde la sala superior del tribunal, ahí está, estableció este acuerdo general 7-2020, en donde se aprueban los lineamientos para la implementación y desarrollo del juicio en línea en materia electoral para la interposición de todos los medios de impugnación. Ya veíamos que con motivo de la pandemia de COVID-19 del 2020, pues el Poder Judicial Federal, primeramente, pero de inmediato el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, generaron esta herramienta de la interposición y promoción del juicio en línea para, pues, desde luego, evitar los contactos presenciales, etcétera, todo lo que fue consecuencia de la pandemia. Y desde entonces se instauró la promoción del juicio en línea. Y este juicio en línea, en esencia, tiene varias virtudes, en mi opinión. Primero que nada, pues tiene un micrositio, un portal específico con una interfaz muy amable para el usuario, en donde ya prácticamente desde la demanda hasta todas las pruebas, antes había un problema
sobre si había testimonios, sobre si había documentos públicos que tuvieran que ser analizados en su originalidad o en su materialidad para verificar si eran documentos públicos, si les otorgaba valor probatorio pleno, si los videos, si las pruebas técnicas auténticamente carecían de los elementos básicos de identificación para poder ser tomadas en cuenta. En fin, hoy en día el estándar de este juicio es tú subes los documentos digitalizados o las pruebas digitalizadas y yo las voy a tomar por buenas. Entonces, eso genera, al igual que pasa en el Poder Judicial ordinario, pues genera una auténtica agilización del proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente yo no tengo que tener el problema de identificar, ir, certificar, etcétera, etcétera. Digámoslo así, se parte de la buena fe del promovente y del tipo de documentos que se está subiendo, presentando. Es muy fácil subirlos y pues los documentos prácticamente se ven como si fueran originales. Muchas veces casi se pueden hacer incluso reproducciones o escaneos que permiten identificar o filtrar los posibles defectos del documento. Claro, alguien me puede decir, oiga, ¿y no hay riesgo de subir documentos falsos? Desde luego que lo hay, pero bueno, contra esas herramientas, contra esas actividades, pues desde luego también está la posibilidad del juez de detectarlas, de verlas, en fin. Hay herramientas hoy en día tecnológicas para identificar si los documentos que se generan, porque como ustedes saben, todos tienen una huella digital de autenticidad o no, pueden ser o no auténticos. Entonces, pero no es, insisto, la problemática firma, se parte de la buena fe y entonces la integración del expediente que se va a subir es muy sencilla. Una vez que está subido y que está confirmado el acuse de recibo por parte de la autoridad, ya veremos los pasos poco a poco, ya entonces está un correo electrónico habilitado para que me notifiquen todos y cada uno de los acuerdos que se recaigan a esa promoción de ese juicio y pues la agilización de los tiempos de resolución es muchísimo más rápida, expedita y eficaz. Y no hay manera, además, en que yo me salte una notificación o no, porque, digamos, todas las notificaciones se harán de manera personal al correo habilitado que se esté autorizando. Como ustedes saben, hoy en día en el procedimiento tradicional físico o presencial, digámoslo así, de la Administración de Justicia Electoral, existe la posibilidad de generar una autenticación de un correo electrónico para oír y recibir notificaciones, pero les diría yo que si bien es cierto, funciona y funciona bien, pues todo el trámite se vuelve mixto, ¿no? Aquí la ventaja del procedimiento del juicio en línea es que prácticamente yo no tengo ninguna necesidad de generar bueno, puedo ser alcance, puedo ser requerido, puedo ser, puede ser que se me exijan mayores documentos, mayores pruebas o que precise yo algunas de ellas, pero digamos, todo el contexto se da en la facilidad de el trámite en línea. Entonces, esto se reconoce, como les decía yo, en esto de es un acuerdo muy similar al del Poder Judicial de la Federación y que toma como antecedente un precedente del 2020 en donde se había generado la admisión a trámite por la vía electrónica de los juicios y medios de control constitucional de competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal. Y entonces, ya aquí el Tribunal Electoral implementa en este Acuerdo 7-2020 o perfecciona o complementa ya la implementación del juicio en línea. Ahí se establecen los fundamentos y los parámetros internacionales y constitucionales del mismo, que en este pedacito queda resumido, creo yo, de manera muy clara y amplia. Dice esta parte del acuerdo, en este sentido, con el propósito de continuar con la implementación del juicio en línea por parte de este órgano jurisdiccional con base en lo dispuesto por el artículo 8, Declaración Universal de los Derechos Humanos,
2, párrafo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, primero y tercer párrafo, sexto, tercer párrafo y 17, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y de conformidad con la obligación de garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación, así como integrar a la población a la sociedad de la información y del conocimiento, se emite el presente acuerdo general, ¿no? Con esto se remueven los obstáculos o barreras que puedan existir, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo, desde luego, las finalidades de esto es ya la simplificación y el acercamiento a la sociedad. O sea, con pretexto de la pandemia, auténticamente la finalidad sobrepasa esa circunstancia temporal y ya se queda como una herramienta más en ese sentido. Entonces, fíjense que la utilización del sistema del juicio en línea, ya hablando de los términos del acuerdo general, es optativa para los justiciables y vinculante para las autoridades. O sea, juicio en línea que se ejercite, les decía yo, perdón, es obligatorio ya para que la autoridad lo siga en ese sentido. Entonces, aquí ya todo se hace electrónico, actuaciones electrónicas, alerta de recepción electrónica, acuses electrónicas, archivos electrónicos, comparecencia electrónica de tercero interesado, correos electrónicos, cuenta institucional, porque lo único que sí, estrados electrónicos, expediente electrónico, este punto es muy importante, que es la certificación de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, donde se puede obtener, eso sí, de manera presencial ante las autoridades certificadoras correspondientes. Les diría que en términos del tribunal, si alguien tiene la del Poder Judicial Federal, sirve para aplicarla al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si no la tienen, entonces tendrán que tener una firma electrónica reconocida u otorgada por, en este caso, por las autoridades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y incluso esta electrónica, en un acuerdo general previo, se permite que sea la firma electrónica que se tiene registrada y autorizada ante el SAT. Entonces, los procedimientos de otorgamiento de esta firma están homologados entre el Poder Judicial de la Federación, el Tribunal, desde luego, y el SAT. Entonces, mediante esa posibilidad de certificaciones de firma electrónica, digamos, es el trámite más difícil en donde se tiene que certificar o por medio del cual se certifica la autenticidad del sujeto, de la persona justiciable que quiere actuar por medio del juicio en línea. Y como ustedes saben, naturalmente, pues eso es eso es necesario, indispensable para identificar, insisto, la autenticidad, la garantía de que ese medio de impugnación promovido o instaurado en una instancia electoral federal, pues es auténtico, es real, es legítimo, ¿verdad? Perdón. Entonces, como les decía yo, esto forma parte de un micrositio, ¿no? En donde se encuentra específicamente puesto este tema. Ahorita lo vamos a visualizar. Permítanme un momento, por favor. Perdón. Ahora les comparto. Aquí está en la página, el micrositio del Tribunal Electoral, en donde podemos identificar y ver
que está el juicio en línea. Entonces, como ven aquí, está el acceso por la contraseña, hay que registrar un usuario, ingresar la contraseña. Eso se obtiene desde luego presencialmente en el Tribunal Electoral, en donde también se puede entrar con Fidel o con la e-firma del SAT. A partir de entonces, a partir de ahí ya se entra al sistema en línea. Una disculpa que yo no lo puedo hacer, no porque no tenga mi Fidel ni mucho menos, sino porque me va a dejar registrada la huella de que quise entrar y realmente no voy a hacer nada. Entonces, sí, Yael, por favor, dime. Gracias, doctor. Tengo una pregunta en cuanto al acuerdo 7 del 2020. ¿Sufrió alguna modificación ese acuerdo o se generó algún complementario con las reformas electorales de este año, de que se abrogó una ley, entra en vigor otra y luego se suspenden los efectos de la nueva y nuevamente la anterior queda vigente? ¿Sufrió algún cambio o alguna complementaria? Es una muy buena pregunta, Yael. No, no sufrió ningún cambio. Esto, lo que sí hubo un acuerdo, no me acuerdo el número ahorita, pero ahorita se los pongo. Hay un acuerdo digamos, de definición de ¿cómo se llamaba el acuerdo? A ver, déjame ver, lo busco para no hablar de. Espérenme. Es el 1/2023. Se llama, es el acuerdo general que se da con motivo de los efectos derivados de la suspensión dictada en el incidente de la controversia 261-223. Es un acuerdo general 1-223, Yael, en donde establece cuál será la ley vigente o la ley aplicable para los para los juicios que se interpusieron. Entre el 3 y el 23 de marzo será aplicable la ley que está suspendida, que estuvo vigente y que está suspendida. Todos aquellos antes o después serán procesados o serán tramitados y reglamentados con la ley anterior. Entonces, sí hay una precisión en ese sentido, pero no, el portal, el acuerdo al juicio en línea, no sufre ningún tema porque dentro del mismo acuerdo 1-2023 se establecen las previsiones de que no hay problema si el promovente se equivocó en el trámite de la vía, existe la posibilidad del reencauzamiento ante la evidencia de la equivocación en la promoción de la vía, atendiendo a la causa de pedir del promovente, ¿no? Entonces, el juicio en línea auténticamente no cambia ninguna perspectiva, es prácticamente como si lo llevaras de manera física en cualquier sentido. Y entonces, nada más, la única salvedad que hay que tomar en cuenta es que entre el 3 y el 23 se aplicarán esas leyes. ¿Alguien me puede preguntar cuántos medios de impugnación ingresaron en ese tema? La otra vez me pasaron el dato estadístico, pero creo que fueron 65 medios de impugnación que están, digamos, bailando entre bueno, no bailando, pero se está tramitando conforme a las reglas creo que fueron particularmente juicios electorales los que fueron promovidos en términos generales. Entonces, sí, esos tendrán que ser promovidos, esos tendrán que ser sustanciados, pero digamos, no afecta al tema de la promoción del juicio en línea. Este acuerdo 1-2023 genera la certidumbre para las salas del tribunal, regionales y la superior, cuál es la ley aplicable en ese sentido, ¿no? Entonces, con eso contesto, ¿verdad, Yael? Sí, doctor, muchas gracias. Gracias a ti. Entonces, como les decía yo, en este portal del juicio en línea, pues ya lo ven, a partir de aquí que entramos, hay tutoriales, y en los tutoriales ahí pueden identificar la introducción de la interfaz, cómo se puede tornar la Fidel, ¿no? Aquí está, miren, la Fidel en 10 pasos, ¿no? Clave de revocación, clave de acceso a llave privada, documentación original o copia certificada, en fin, ingresas a tal dirección,
tal o cual cosa. Oiga, ¿qué pasa si no tengo una clave de revocación? Entonces te vas al tutorial específico de la introducción. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, te proporcionamos una forma sencilla, rápida y efectiva para hacer valer tus derechos. Para ello, ponemos a tu disposición el juicio en línea. Es una opción para quienes deseen presentar recursos de reconsideración o recursos de revisión del procedimiento especial sancionador de manera electrónica, a través de nuestra página de internet. Ahora podrás interponer estos recursos o presentar alguna promoción desde cualquier lugar con conexión a internet, a cualquier hora. También podrás oponerte a las demandas que se presenten en contra de resoluciones que te favorecen, si tienes la calidad de tercero interesado. Igualmente, podrás consultar en cualquier momento el expediente electrónico de tu impugnación sin que puedas alterar su contenido. Para utilizar esta herramienta es necesario que cuentes con la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o firma electrónica avanzada, la FIREL. Este requisito es muy importante porque equivale a tu firma autógrafa. Recuerda que conforme a la ley, un medio de impugnación siempre debe estar firmado por su autor, de manera que esta firma electrónica nos da certeza de que es tu intención presentar el recurso, así como considerar auténticos los documentos que anexas al mismo. En caso de que no cuentes con esta firma electrónica, da clic en Solicita tu FIREL, que puedes ver del lado izquierdo de la pantalla. Ahí podrás consultar los requisitos y el procedimiento para que puedas tramitarla. También te invitamos a consultar los términos y condiciones de uso. Ahí podrás conocer los requisitos técnicos para el correcto funcionamiento de la página y nuestro aviso de privacidad. Obtén tu cuenta institucional para recibir las notificaciones electrónicas. Así, podremos enviarte de manera segura los acuerdos y actuaciones que estén relacionados con tu expediente y podrás enterarte de su contenido. Para obtener tu cuenta institucional, da clic en Regístrate y completa el formulario. Si tienes alguna duda sobre el funcionamiento del juicio en línea, consulta el manual de usuario en nuestro portal de internet. También podrás encontrar el acuerdo general de la Sala Superior que contiene sus lineamientos. El juicio en línea en materia electoral forma parte de una política judicial que busca acercar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la ciudadanía y apoyar la impartición de justicia en las herramientas y los avances tecnológicos que permitan un mayor aprovechamiento de los recursos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vean ustedes entonces, compañeros, cómo justamente a propósito de la pandemia, ya se había instaurado, pero a propósito de la pandemia se genera se perfecciona esta herramienta, y yo les puedo decir que es muy similar, bueno, insisto, yo no la he desarrollado estrictamente en el tribunal, pero me dicen que es prácticamente similar al portal del Poder Judicial de la Federación, y yo les puedo decir que en la época de la pandemia, su servidor personalmente, o sea, y un equipo, promovimos aproximadamente, pues pongamos 15, no más, no mucho menos, 15 juicios de amparo en el lapso de 3 meses, y en todos se pedían suspensiones, y las suspensiones o las no de otorgamiento de suspensiones y el trámite posterior del recurso de reclamación ante el Tribunal de los Colegiados, etcétera, etcétera, se hizo prácticamente en los términos de ley, Y los litigantes refieren, los viejos litigantes o los expertos litigantes en materia del amparo, te dicen que es muy difícil que se consigan las suspensiones trabajando por el sistema tradicional. Entonces, mucha gente, muchos litigantes en el Poder Judicial de la Federación, una justicia ordinaria, llamémosle así, están mudando o ya están permanentemente litigando por esa vía. Por otra parte, platicando con jueces, con secretarios de estudio y cuenta, claro, hay algunos inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué sentido? Si tu documento es de muy mala calidad, porque así es como lo tienes y así es como te salió escaneado, por decir algo, y pienso en materia electoral, un acta de escrutinio y cómputo de una casilla, voy a poner ese ejemplo. Como ustedes saben, cuando se emiten o cuando se dan las actas al término de la jornada electoral, se dan copias a los partidos políticos, pero pues esto evidentemente es con base en una resma de 10, 12 actas que se van dando. Entonces, las primeras actas
se entienden bien y se generan bien los datos. Las últimas actas que son otorgadas a los partidos ya vienen muy poco legibles y si más si se alteraron o se tacharon. Entonces, hay veces que el escáner ni siquiera las puede limpiar o no las puede ver muy bien y entonces los documentos, pues desde luego, adquieren un principio de duda y entonces es necesario verificarlos con los originales. Eso puede ser un problema, ¿no? Pero no es el regular. O sea, vamos, más bien, el problema surge cuando existen estos pequeños prietitos en el arroz y es donde se puede retrasar la necesidad de requerir un documento en vía física, por ejemplo, o que se vuelva a cargar para poder ver la calidad, la autenticidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quizá, para quien ha desahogado estos procedimientos en línea, te dicen que son el mayor problema. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de amparos directos en temas en donde los documentos, pues digamos, están muy claritos, las fuentes están muy claras, pues no es un problema estrictamente. En la justicia electoral, incluso también en muchos aspectos de los medios de impugnación, el tema de la calidad de los documentos no es un problema. Para otro tipo de procedimientos, por ejemplo, los de impugnación de resultados, etcétera, etcétera, sí es necesario tener una mayor pues claridad y legibilidad en el tipo de documentos que se suben. Pero nada, insisto yo, que no pueda ser subsanado y que no pueda ser en su caso corregido por parte de las personas, de los justiciables que acuden mediante esta vía. Entonces, compañeros, como ustedes ven, además del portal, entonces, como les decía yo, este acuerdo genera la obligatoriedad para el Tribunal Electoral del seguimiento de este juicio en línea. Perdón, es que no es este, creo. No, este no es. Entonces, es este. Aquí estamos, ahora sí. Estamos viendo todo este tema de la terminología. Dice ya el artículo 3, la firma de las demandas será a través de la FIDEL. Para registrarse en el sistema de juicio en línea, obtener una cuenta institucional, hay que cumplir ciertos requisitos, son muy sencillos. Para que ahora sí, pero para el ingreso al sistema es necesario la firma electrónica registrada, la cuenta y el usuario. Y para todo medio de impugnación, comparecencia de tercero, el sistema generará inmediatamente una alerta electrónica, el acuse electrónico correspondiente, etcétera, etcétera. Recibido y turnado el expediente, el mismo estará a disposición de las partes para su consulta electrónica, la cual podrá realizarse desde cualquier computadora con acceso a Internet o en los módulos que para tales efectos se instalen en este tribunal. En este último caso, previa identificación del solicitante y acreditando la personería. Es algo, por ejemplo, que en el portal del Poder Judicial de la Federación no se puede hacer en todos los juicios de amparo. Está inhabilitado y únicamente puedes ver los acuerdos y los documentos y algunas partes que te habilitan, pero aquí todo lo relacionado con el archivo debe de estar disponible para las partes. Hay la obligación de la digitalización, naturalmente, ¿no? Y viene todas las reglas, compañeros, copias de traslado, notificaciones, avisos, etcétera, etcétera. Entonces, no tiene sentido, lo pongo a su disposición, ¿no? Es el 7/2020, está consultable desde luego en la página de internet del tribunal. Y bueno, con eso podríamos verificar e identificar, ¿no?, cuál es el procedimiento. Yo auténticamente no es mi posición ni desde luego mi intención, pero ustedes saben que de esta plática yo les digo, si quieren litigar de manera virtual en el tribunal, adelante, ahí está la vía. Mucha gente no lo hace todavía porque desconfía del sistema o porque cree que no tiene las habilidades de conocimiento tecnológica para ello, pero yo les quiero decir que yo soy una prueba viviente de que
este portal, siendo muy amable y muy parecido al del Poder Judicial de la Federación, no tiene mayor problema para identificarse con la interfaz y poder seguir a cabo cualquier juicio en línea. Entonces, este es el esfuerzo del tribunal que hace para acercar, como lo veíamos en el video, a la ciudadanía en general, a los justiciables, el tema de la justicia digital a la ciudadanía. Y bueno, pues por mi parte sería lo que tendría que concluir con esta parte del módulo. En este pequeño lapso que nos queda, si alguien quiere hacer pregunta, alguna participación, algún complemento, estoy a sus órdenes. Gracias. ¿Nadie? Bueno, les insisto, les invito a que lo vean. Ahí están en la página electrónica del tribunal. Es muy sencillo y de verdad, créanme que creo que es una forma alternativa que debe despegar y debe ya de sustituir prácticamente al tema del litigio. Claro, existe circunstancias en donde es imposible desaparecer el sistema tradicional de litigio, de presentación y desahogo, sustanciación de los medios de impugnación, para muchas gentes que no tienen acceso al internet o a las herramientas tecnológicas o que simple y sencillamente prefieren no hacerlo. Pero yo les aseguro que es una forma segura y muy expedita de litigar en materia electoral. Y bueno, pues si no disponen otra cosa, yo me despediría de ustedes, compañeras, compañeros. Espero verlos pronto en otro módulo del diplomado y espero sobre todo que haya sido de su provecho y de su interés. Que tengan un excelente fin de semana a todos. Muchas gracias. Gracias, doctor, igualmente. Buen día. Muy amables todos. Gracias. Gracias, Cristian. Hasta luego. Buenas tardes. Perdón, Kenia. Discúlpame. Hasta luego.